En este nuevo ejercicio tenemos dos expresiones radicales, que en principio, si observamos, las cantidades subradicales son diferentes, aunque el índice es el mismo, las cantidades subradicales en apariencia son diferentes. No obstante, yo esa cantidad subradical que está en la primera expresión radical, yo puedo factorizarla. Si yo lo factorizo, tendría este resultado. Entonces, yo podría escribir la línea anterior, o sea, la suma de los radicales anterior de esta manera. Y donde está x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado, lo voy a sustituir por el resultado de la factorización. Una vez que lo hago, comparo nuevamente a ver si se tratan de radicales semejantes, y que observo, oye, que el índice es el mismo y la cantidad subradical también son iguales, por tanto se tratan de radicales semejantes. Y en este caso, como los coeficientes son numéricos, números enteros, lo que hago es que los sumo. Si a 2 le resto 3, me queda menos 1, que multiplicaría a raíz cúbica de x menos y al cuadrado. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Otro ejemplo sería este. ¿Qué hacemos entonces al principio? A ver si son términos semejantes. Comparo el índice de las raíces y veo que el primer índice, que por cierto no aparece un número, y cuando no aparece un número significa que es 2, por eso decimos raíz cuadrada, coincide nada más el índice del primer radical o de la primera expresión radical con la tercera expresión radical, y el índice de la segunda expresión radical coincide con la cuarta expresión radical. Pero cuando comparo las cantidades subradicales del primer radical o de la primera expresión radical con la tercera expresión radical, veo que son diferentes. Igual me ocurre cuando comparo la cantidad subradical de la segunda expresión radical con la cuarta expresión radical, son diferentes a primera vista. No obstante, yo la primera cantidad subradical pudiera factorizarla. Si yo la factorizo, obtendría este resultado. Y si observo la cantidad subradical de la última expresión radical, que es 9y cuadrado más 6y más 1, esa cantidad yo también podría tratar de factorizarla, y si la factorizo, obtengo como resultado esta expresión, 3y más 1 al cuadrado. Por tanto, yo puedo reescribir la suma algebraica que tengo en esa línea de la siguiente manera, donde en el primer radical tengo como cantidad subradical justamente la cantidad, el resultado de la primera factorización, y en la última expresión radical, o sea, la cuarta, la de la derecha, también sustituí la expresión que tenía allí, 9y cuadrado más 6y más 1, por el resultado de su factorización. Cuando yo hago eso, vuelvo a comparar las cantidades subradicales y veo que ahora sí, veo que tengo radicales semejantes, que el primero y el tercero son semejantes y el segundo y el cuarto son semejantes. Por tanto, yo puedo sumarlos ellos. O sea, estos son semejantes. Fíjense que tanto el índice como la cantidad subradical es la misma. Entonces yo podría sumar 3 menos 1, me quedarían 2. Y estas otras cantidades, estas otros radicales también son semejantes. O sea, raíz cúbica, menos una raíz cúbica de 3y más 1 al cuadrado es un radical semejante a menos 2 raíz cúbica de 3y más 1 al cuadrado. Por tanto, yo podría sumarlos a ellos. Si a menos 1 le sumo menos 2 o le resto menos 2, tendría menos 3. Por tanto, yo puedo reescribir, al realizar las operaciones de suma y radicales semejantes, tendría esto cuando sumo los coeficientes. Porque fíjense, este 2
que multiplica la raíz cuadrada de 4x más 1 al cuadrado. El resultado es sumar a 3 raíz cuadrada de 4x más 1 al cuadrado menos raíz cuadrada de 4x más 1 al cuadrado. Y el segundo término de la línea abajo, el resultado es de sumar menos 1 menos 2, que multiplican ambos a raíz cúbica de 3 más y más 1 al cuadrado. Por tanto, este sería el resultado final de este ejercicio. En este ejercicio tengo tres radicales que en principio no lucen semejantes. Aunque los índices coinciden, las cantidades subradicales son diferentes. Si observo la segunda cantidad subradical, veo que yo puedo reescribir ese 5 más m como m más 5, o sea, aplico la propiedad conmutativa. Si yo hago eso, logro entonces igualar esta cantidad subradical con la cantidad subradical del primer radical, o sea, la primera expresión radical. También observo que esta cantidad subradical o esta porción de la cantidad subradical, inclusive el 2, yo puedo factorizarlo. Si yo lo factorizo, obtendría este resultado. Por tanto, yo podría reescribir mi suma de radicales sustituyendo a m cuadrado más 10m más 25 con 2, por m más 5 al cuadrado. Fijémonos que esa cantidad está multiplicada por 2 y de hecho ese 2 multiplica a cada cantidad subradical. O sea, si nos fijamos en la cantidad subradicales de las tres expresiones, vemos que es 2 que multiplica m más 5 al cuadrado. Vamos a fijarnos en la línea de abajo, ¿sí? Y luego en la segundo radical vemos también un 2 que multiplica m más 5 al cuadrado. Y en la última expresión radical tendríamos también 2 más m más 5 al cuadrado, que fue el resultado de la factorización que vemos en la línea de abajo. Por tanto, ahora yo al comparar los radicales, a ver si son semejantes, veo que sí, que efectivamente son semejantes. O sea, tengo que todos tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Por tanto, puedo hacer una suma algebraica de los coeficientes. Si yo sumo los coeficientes, obtendría este resultado. Y si yo a 2 al cuadrado le resto 5 al cuadrado, tendría menos 3 al cuadrado. Si eso es menos 3 al cuadrado le resto menos 2 al cuadrado, obtengo menos 5 al cuadrado, que multiplicaría a la raíz cuadrada de 2 por m más 5 al cuadrado. Y ese sería el resultado de este ejercicio. En este otro ejercicio confirmo que los radicales son semejantes porque las expresiones radicales tienen el mismo índice y la misma cantidad subradical. Bueno, sencillo, aquí lo que tengo que hacer una suma algebraica de los coeficientes, que puedo representar la suma que aparece arriba, la suma de semejantes radicales que está arriba, la puedo representar con la línea de abajo, porque esos coeficientes son los que estarían dentro de este paréntesis. Luego, ¿qué observo yo allí? Bueno, yo no puedo sumar a cuadrado más b cuadrado, ni tampoco puedo sumarle 2a más b. Pero entonces recuerdo las cosas que hemos estudiado, que hemos aprendido, y yo puedo reordenar lo que está dentro del paréntesis de la siguiente manera. Lo puedo reordenar de esa forma. Y esto que está dentro del paréntesis, esta suma algebraica de coeficientes, yo también la puedo factorizar. Y al factorizarla, ¿qué obtengo? Bueno, la factorización de a al cuadrado, o el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, la factorización es a más b al cuadrado. Por tanto, yo puedo reescribir esta última expresión de esta manera. Me quedaría a más b al cuadrado, que multiplica la raíz cuadrada de a más b. Y con esto termina este ejercicio. En este ejercicio
veo que las sumas de radicales, en principio al compararlos, veo que aunque los índices coinciden, las cantidades subradicales son diferentes. Solamente coinciden las cantidades subradicales del primero y del último término, como se muestra allí en sombreado en amarillo. Veo que el segundo radical, la segunda cantidad subradical, es menos b más a al cuadrado. Pero yo eso lo puedo reescribir como a menos b al cuadrado y ya adquiere la forma que parecida a las cantidades subradicales del primero y del último término. También observo que el tercer radical, la cantidad subradical que tiene allí, yo la puedo factorizar. Si yo la factorizo, obtendría este resultado. Por tanto, yo podría reescribir esa suma de radicales de la siguiente manera. Donde lo que hice fue sustituir, en el caso de del segundo término, lo sustituí con la primera expresión que encontramos en las líneas de abajo, es decir, a menos b más a al cuadrado, lo cambio por a menos b al cuadrado. Y la cantidad subradical del tercer término la voy a sustituir por a menos b al cuadrado. Eso fue lo que hice. Ahora, cuando comparo los radicales, a ver si son semejantes, efectivamente confirmo de que todos tienen el mismo índice, la misma cantidad subradical. Lo que procede entonces es a la suma algebraica de los coeficientes, de estos coeficientes. Cuando yo hago esa suma algebraica, obtengo este resultado. Yo no puedo sumar a al cubo, no le puedo restar 3 al cuadrado más b, ni le puedo restar b al cuadrado, ni le puedo sumar. Pero también recuerdo que esa cantidad, esta suma algebraica de coeficientes, yo la puedo factorizar, y cuando yo la factorizo, obtengo ese resultado. Por tanto, yo puedo sustituir esa suma algebraica por a menos b al cubo, y esta sería la solución final de este ejercicio.